terminar el curso sobre Teatro Postmoderno 1 vamos a hablar de la unidad 4, que es hacia dónde va la escena contemporánea. Como sabéis, hay un segundo curso, un segundo bloque sobre Teatro Postmoderno, que se llama Teatro Postmoderno 2, pero bueno, esta es como una primera conclusión o un primer cierre a este curso de teatro. Bien, el teatro postmoderno va a ser un síntoma de una dificultad de la sociedad occidental de pensarse a sí misma y de pensar lo que va a ocurrir después y así teorizar. Cuando echamos la vista atrás y podemos ver obras, pues incluso remontándonos al teatro griego, remontándonos a Shakespeare, etc., en la historia del teatro, vamos viendo cómo el teatro al final es un reflejo de las sociedades. Y este teatro postmoderno que tenemos ahora va a negar lo anterior, en este caso niega las vanguardias. El sentido no va a ser nunca el del conflicto y el problema, que era fundamental. Es decir, la idea del teatro es que hay un conflicto, tenemos siempre un protagonista que debe resolver este conflicto a lo largo de la pieza teatral. En este caso no, en este caso vamos a ver cómo el teatro postmoderno y el teatro postdramático rompen, hay una ruptura con todos los estamentos clásicos del teatro y van a extraer diferentes elementos que ya no buscan la denuncia, como se había buscado en tiempos anteriores, también la protesta social. Por ejemplo, el teatro de Brecht es un teatro de protesta y de un teatro político a un nivel ideológico. En este caso, el teatro postmoderno va a trabajar sobre el propio individuo, pues, la autorreflexividad, y no hay una descripción como tal del mundo, sino hay una descripción de lo individual. En estas unidades hemos hablado de teatro contemporáneo como un modo de creación escénica completamente diferente a lo que ha acaecido con anterioridad. Hemos hablado de autores que empezaban a atisbar la necesidad de cambios en los modelos de representación y la diferencia entre conceptos que van a funcionar como epítetos o claros determinantes de la definición de teatro. En estas unidades ha quedado patente también el reflejo de un arte que está cambiando, sean los modos, los formatos de representación, los métodos, la utilización de los procesos, pero vamos a ver a continuación cómo ha sido este cambio. Como hablábamos en unidades anteriores, el teatro deja de convertirse solamente en representación aislada del individuo, del espectador, y empieza a ser un evento, empieza a ser una experiencia que tiene mucho que ver con la religiosidad y la idea de espacio sagrado y el ritual. Entonces, en otros ámbitos de la creación estamos acostumbrados, pues, a visitar templos dedicados al arte y a la cultura, como pueden ser los museos, las bibliotecas, donde pues, se hace patente precisamente esta separación entre lo que es el objeto artístico o cultural y el espectador, en el que hay una distancia, se guarda un silencio, hay un respeto, y el teatro, que si lo entendemos en una vertiente muy clásica, pues tiene unos modos de representación muy parecidos a esta separación física, al silencio entre la escena y la platea, etc. Sin embargo, en los nuevos modos de representación van a difuminarse mucho estas líneas entre lo que es la escena y lo que es la platea, y el drama se va a situar, tal y como ya nos anunciaba Lorca, entre el espectador, en el patio de butacas, ¿no? Y colocan precisamente de este modo al espectador en medio de la escena. Entonces la representación se va a convertir también mediante un acuerdo tácito entre todos sus participantes en este ritual, este evento, en el que todos participan, es decir, es una celebración de un rito que hace al espectador cómplice de lo que está ocurriendo en escena. Y así el espectáculo deja de ser un teatro al estilo clásico para convertirse en acto performativo. Se trabaja también con altas dosis de presentismo, es decir, ya no se nos presenta una historia con un principio, un fin y entre medias la resolución de ese conflicto del que hablábamos antes, sino que la pieza se va a situar en el aquí y ahora y con unas grandes dosis de verdad, pero de unas dosis de verdad entre la realidad y la ficción que se presenta como real. Este cambio posmoderno va a dar también la idea de representación escénica que va a romper con lo clásico. Ya Brecht, que es un antecedente de lo que podemos considerar el teatro posmoderno, buscaba mostrar las tripas al espectador, buscaba mostrar el proceso, ¿no? A nivel físico, a nivel visual, podíamos ver cómo en sus escenografías ya no había una idea del truco, de generar en el espectador una ficción real, sino
demostrar precisamente pues, todo lo que era el backstage se mostraba al público. La evolución de este modelo de representación, que en ese caso se hacía patente con ciertos gestos de los actores, teniendo a los actores en escena mientras no interpretaban a los personajes, o en estos casos también dentro de la escenografía, pues la evolución de este tipo de teatro la vamos a encontrar precisamente en la idea de mostrar al público no solo el espacio o el tiempo tal cual son, trabajando siempre con tiempos y espacios reales por una convención, sino que van a transformar esto para proponer un juego entre espectador y el actor o el creador, que muchas veces también se sitúa en la escena. Este es el modelo prosdramático que nos vamos a encontrar con una muestra de lo que hay detrás, ¿no? Del esqueleto, del proceso. Muchas veces también en la representación teatral nos vamos a encontrar con partes del proceso, con obras que a priori pueden parecer inacabadas, pero que el autor, el creador, tiene precisamente la intención de mostrarnos ese proceso. De esta forma, el teatro y el creador teatral van a apelar a la especificidad de lo que supone el acto teatral, es decir, la recepción a un tiempo y un espacio concretos. Es muy importante, se ha convertido en una de las partes más importantes el aquí y el ahora físico y temporal del teatro. Entonces hay una manera de perder también la mímesis teatral, que ha sido parte fundamental de la representación clásica, por un teatro que no nos va a presentar conclusiones, sino que nos va a plantear muchas preguntas, ¿no? Entonces se va a cerrar también este teatro ideológico del que hablábamos, el teatro de Brecht, por ejemplo, con un teatro de la autorreferencia, con un teatro que apela más al individuo y las sensaciones. Al desprenderse también de esta rigidez y de la búsqueda de poner en escena el texto, se abren múltiples posibilidades. También habíamos visto, por ejemplo, la introducción de otras disciplinas, es decir, el teatro postdramático no solamente cuenta con el texto, con la literatura, con unos patrones de teatro clásico, sino que también cuenta con toda una gama de artes, como son en general las artes plásticas y visuales, para apoyar la representación. Por este motivo también aparecen las creaciones colectivas, ¿no? Que no es que el teatro no fuese colectivo, es decir, siempre ha habido unos personajes que son los actores, ha habido el iluminador, el director, etcétera, sino que en este momento lo que se hace es crear desde cero, es decir, crear desde el inicio partiendo con un equipo, es decir, el equipo no solo se dedica a realizar la labor que tiene que realizar cada uno, sino que la creación, el entramaje que se va realizando de la obra se va a generar funcionando como un engranaje desde el principio. También vamos a ver cómo hay una diferencia entre estructuras jerárquicas, es decir, siempre va a haber una estructura jerárquica a pesar de una creación colectiva, es decir, cada persona va a tener un rol siempre diferente, pero hay una creación muy individual, es decir, los actores que anteriormente habían sido en muchos casos dados como meros instrumentos, en este caso van a ser también van a estar acompañando al creador, van a ser creadores también de la escena. Y bueno, adiós texto, bienvenida acción. Como ya hablábamos en otras unidades, el texto deja de ser lo fundamental para ser la excusa, es decir, no se van a buscar los subtextos, no se van a buscar, sino que el modo de trabajar era con un script, como ya decíamos en las primeras unidades, y se va a perder la importancia de la palabra, sino que lo importante va a ser pues, el gesto, la acción, y estas van a constituir el eje central de la escena. Entonces va a ser muy importante todo el trabajo con la corporalidad, todo el trabajo físico, y autores, por ejemplo, como Grotowski o Lecoq van a recobrar una importancia nueva en este papel fundamental que va a tener el cuerpo. El espacio y el tiempo también de la escena contemporánea, como ya veíamos, van a cambiar y se van a desplegar en torno a dos ejes principales, lo fragmentario y la idea de deconstrucción. Como ya veíamos también, la repetición y la fragmentación en autores como Pina Bausch y otros muchos artistas, y es que el teatro de acciones, que en su concepción temporal no está interesado en contarnos esta historia que hablábamos con principio, nudo y desenlace, ni siquiera tampoco se apela a un tiempo verbal, sino que se va a vivir el presente con presente de indicativo, preocupándose de forma directa de la experiencia de lo real. En esa experiencia de realidad, también, igual que se diluyen las líneas entre el espectador y el creador,
va a haber una disolución de lo que es lo ficcional y lo real, ¿no? Entonces, digamos que también es un teatro que rompe con todas estas fronteras que son características del teatro clásico. También, hablando de los clásicos, digamos, sí que hay un gusto por revisar los clásicos, hay una mirada muy atenta al teatro que precede a estos autores, pero en el que se va a intentar tratar las ideas principales de ellos, no se va a buscar el teatro del artificio, el teatro de ni siquiera la verdad, sino el trabajo con lo real. En lugar de un análisis dramatúrgico, cuyo modelo brechtiano es el mejor ejemplo, tendríamos que hablar también de una teoría práctica significante, es decir, la posibilidad que se le da al espectador de construir un sistema de sentido en el que el interior es lo que recibe. Abrir el texto a una pluralidad de significación es característico también de la voluntad de superar el logocentrismo. Como veíamos, hay una jerarquía en la que el texto es lo principal en el teatro clásico, y en el teatro posmoderno vemos que el espectador no realiza este análisis de la dramaturgia porque no se jerarquiza de esta manera con el texto en primer lugar, sino que se va a buscar esa involucración también del espectador en la escena. Con esta visión de la recepción cultural no solo también hay un cambio de posiciones, sino que hay una modificación estructural, es decir, no es que situemos al espectador en el puesto del actor y viceversa, sino que hay un cambio de estructuras, hay un cambio en las propias piezas teatrales que se representan. Y este fenómeno pues, es necesario que sea atendido de una manera también práctica para poder entender de qué manera sucede esto y de qué manera podemos metodológicamente atenderlo. Los aspectos que podemos destacar dentro del drama posmoderno, pues hablamos de la alineación de la idea de la obra de teatro, de la idea de representación, la reivindicación de la especificidad del teatro, como hablamos también esta diferencia que se va a empezar a generar entre cine y teatro. El teatro busca nuevos códigos, busca nuevos formatos de representación, también en una competición, entre comillas, con el cine, que utiliza el tiempo y el espacio siempre de una manera bastante diferente. Al no tener importancia también esta existencia de un texto previo, todo se va a estructurar en torno a una idea, es decir, la idea del creador, que se va a desarrollar y se va a nutrir con todo el equipo de trabajo. La acción también se va a transmitir, como hablábamos, en términos de presente. El teatro ya no deja de tener su carácter clásico para convertirse en un acto performativo, es decir, se escribe la obra según se va realizando el proceso. Las diferencias entre la presentación de estos conceptos, de estas ideas, y la representación, que como hablábamos va a ser el fin de la mímesis, de la función mimética que tenía el teatro clásico, y también el lugar como ocupación, es decir, muchas veces se trabaja la corporalidad dentro de un espacio. Y recordemos también las fronteras que se eliminan entre actores y espectadores, las jerarquías también que cambian estructuralmente, y la corporalidad como seña de identidad. Como bibliografía apuntamos a Pirandello y 6 personajes en busca de autor, y también recomiendo en el Festival de Artes Escénicas, que se hizo varias ediciones en Madrid, en España, de escena contemporánea, en los que, bueno, pues viendo programaciones y los teatros en los que se realizaba, podemos encontrar también mucha información real y veraz de cómo se ha representado en la escena contemporánea en los últimos años.